Bueno, sigue el pronóstico de alguna precipitación en lo que va de este jueves. Lo más fuerte viene para mañana en toda la provincia de Buenos Aires, pero bueno, esperemos que se mantenga así, que no llueva. Y que a lo mejor se corre y desaparece, se diluye y no llueve. Está el padre, Daniel Camargo, en el estudio para abrir este momento jubileo, este modo jubileo, como hacemos todos los días jueves a las 9:30, después de las 9:30 de la mañana. Bueno, bienvenido. ¿Qué tal, padre? ¿Todo bien? Gracias, buen día y bueno, por intermedio de Bueno, ustedes a la seguimos rezando para teleaudiencia, ¿no? teleaudiencia, Teleaudiencia. teleoyente o teleoyentes. Seguimos rezando para que no llueva. Seguimos rezando ahí. Las hermanas carmelitas ponen Ah, bueno. todos los días esa intención en la Bueno, misa, van logrando cosas, ¿eh? por las inundaciones Mientras el pronóstico de del los pueblos tiempo. inundados. Yo mi- bromeo porque ponen así, por las inundaciones de los pueblos inundados. Bueno, es para que se inunden más, se inunden menos, llueva más, llueva no menos. son muy mal. Pregunto. Este, bueno, un Bien, poco de humor en medio está muy bien. de la tragedia. Bueno, hay un tema, porque yo me quedé pensando el otro día cuando una persona me dijo, me inspiré, me puse para adentro y a partir de ahí me afloraron un montón de cuestiones que tenía que escribir. Y cuando hablamos de espiritualidad, porque hice asociación de ideas, cuando hablamos de espiritualidad, que en el foco es mirarse para adentro, o sea, dejamos el celular de lado, nos concentramos, sacamos la imagen, nos miramos para adentro. Y muchas veces no nos gusta lo que vemos adentro, dicho sea de paso. ¿De qué estamos hablando? Sí, muy oportuna el interrogante o el planteamiento. Pienso, cuando dijiste espiritualidad me vino algo que hace tiempo que me viene. Por un lado, no tiene buena prensa, diría, en el lenguaje, en la jerga periodística. No, Periodista. no, no tiene buena prensa, porque ya la misma expresión espíritu, espiritualidad, espiritual, desgraciadamente se ha como degradado o mal utilizado y provoca una especie de prejuicio, ¿no? Hay una devaluación del término, ¿no? Bueno, el espiritual es una especie de volado, de enajenado que anda por las nubes. Esto es un poco la imagen, ya digo, o la idea o el prejuicio. Unido a esto a veces Primo va del también. bohemio. Claro, algo así, ¿no? Desconectado con la realidad, no con los pies sobre la tierra, ¿no? Unido a esto a veces está también todo el prejuicio hacia el hecho religioso, las religiones, la confesión cristiana, el catolicismo, ¿no? Y se opone a veces lo espiritual a lo material, ¿no? Así que todo esto es lo que primero hay que por ahí despejar, ¿no? Y yo diría que lo espiritual, por empezar, es la actividad interior del hombre, ¿no? El adentro de cada uno de nosotros. Algo llamativo es que hoy día incluso las neurociencias y la psicología, pero esto es algo que lo he puesto de relieve, de manifiesto a las neurociencias que hablan de esta actividad espiritual, lógicamente, ellos desde el punto de vista incluso fisiológico, biológico, ¿no? Como una actividad neuronal, ¿no? Un producto del cerebro, ¿no? Pero que hay un aspecto, una dimensión y una actividad aparte del cerebro que tiene esa actividad, como vos bien decías, hacia adentro, ¿no? Yo casi que, no sé qué dirán el diccionario, pero casi que para el uso común diario pondría ese sinónimo, ¿no? Espiritualidad, interioridad. ¿Qué es la vida del espíritu? ¿Qué es la espiritualidad? Lo Perdón, porque que nosotros tenemos un espíritu hacia afuera, que es la exteriorización, lo que nos movemos. Claro, lo que acabas de decir, bueno, pero ¿qué es lo primero que planteamos? La actividad interior, Claro, por ¿no? eso, pero ahora mirémoslo para Y adentro. es eso, lo que vos decías, el mirarse hacia adentro, el volverse sobre uno mismo,
justamente el reflexionar, volver sobre los propios pasos, ¿no? La toma de conciencia, ¿no? El hacer conciencia, ¿no? Conectarse con uno mismo, ¿no? Y claro, bueno, ahí se va haciendo la verdad, ahí uno se va encontrando con la verdad más profunda, como vos decías, claro, a veces hay cosas que gustan y a veces hay cosas Y que, claro, que no bueno, gustan, ¿no? Desde la óptica creyente sumamos, le agregamos a esto, ¿no? Que bueno, esa interioridad, esa acción, esa vida espiritual, uno la hace en la presencia de Dios. No es solo conexión con uno mismo, sino eh, envueltos en el misterio de Dios, bajo su mirada, en sus manos, ¿no? Incluso sobre esto también cabe una precisión, ¿no? La mirada de Dios no es la mirada del vigilante. Yo suelo bromear en los bautismos, digo, ¿quieren que de este cristianito salga un buen ateo? Cuando se porte mal, digan, portate bien que Dios te está mirando. Entonces, claro, lo haces vigilante, claro. lo haces guardiacosta, guarda a Dios, ¿no? Lo digo en broma, pero lo creo Sí, sí, francamente. real. Hay que cuidar esa imagen que se transmite de Dios, Bueno, claro. y en este camino de espiritualidad hay una palabra que lo usamos permanentemente que es entusiasmo. Le pusimos entusiasmo para tirar la pelota al aro, para la tajada. Entusiasmo viene del griego en Deus, con Dios adentro. Entonces lo hacemos porque tenemos Dios que nos empuja desde En adentro. Teus, sí, sí. De ahí viene la palabra entusiasmo. La pregunta es cómo juega esta espiritualidad ya teniendo a Dios adentro que nos da esa energía para... Bueno, es muy profundo y muy potente, como dirían los chicos, lo que acabas de decir, claro. Nosotros en el uso común será la segunda acepción del diccionario, entusiasmo, bueno, es el ánimo, ¿no? El buen ánimo con que uno hace las cosas, el deseo, las ganas, incluso la pasión que le pone eso, el componente de hacerlo alegremente, mira, está entusiasmado, ¿no? Entonces Así, uno se bueno, imagina a alguien sonriente que está haciendo algo con gusto y parece bien, nada que decir sobre esto. Pero la raíz más profunda, bueno, nos descubre algo que casi te diría, eso es el cristianismo en su vertiente católica, ¿no? Lo que en difícil y en el lenguaje religioso decimos la acción divina en nosotros, el enteus o enteos, Dios adentro, ¿no? claro. Dios que, bueno, cuando entra en nuestra vida la transforma, la renueva y le da la fuerza para actuar, ¿no? Así que yo, sin exageraciones, yo te diría, con la palabra entusiasmo tocamos la entraña del cristianismo o la entraña del catolicismo, ¿no? Que es la vida de gracia. Entonces, que no es solamente doctrina, que no es solamente dogma, que no son solamente ceremonias exteriores, que no es una moral, un estilo de vida. Todo eso es el cristianismo, pero sin el enteus, sin el entusiasmo. Me Entusiasmo, claro. sacaste vos el tema, Sí, sí, no, no, por eso. no estaba en el libreto de hoy. No, lo traje porque me quedé pensando, Eh, estamos hablando de la espiritualidad, pero ese entusiasmo ya viene con Dios adentro, que también te da ese equilibrio y te permite mirarte de otra manera, y lo fui fusionando. A lo mejor, Eso, pero, eso es la vida de gracia, otra expresión potente. Yo a veces les digo a la gente, sobre todo a los chicos, para que no se aburran en misa, digo, cuenten cuántas veces aparece la palabra gracia en la misa. Un día se pelearon ahí, porque para uno eran 20 y para el otro 5 nada más había contado. Pero es cierto, para nosotros, desgraciado es un pobre diablo, ¿no? claro, Alguien que no le va bien en la vida. Y gracia es el gracioso, entonces el cuento, cuál es su claro. gracia, ¿no? Y sin embargo, bueno, la expresión gracia es la caridad o el Sí, la amor de Dios en gratitud, nosotros, la valoración, pero antes que nada es un don, ¿no? Es
el enteus, el entusiasmo realizado en la persona, ¿no? Mm. Es decir, Dios adentro, el amor de Dios en nosotros, bueno, movilizándonos, volviendo todo esto, porque a lo mejor nos fuimos por las ramas y por ahí, no No, a lo sé. mejor lo desvié yo el camino, no lo No, quiero no, no, perder. no, pero muy bien, no sé si el oyente podrá seguir la hilación de esto, por eso digo, eh, volviendo. La espiritualidad es esto, ¿no? La acción interior, el pensar, el sentir, el tomar conciencia y el hacer actuar, ¿no? El meditar, como decía, el reflexionar, detectar intenciones, sentimientos, movimientos, ¿no? De la voluntad, para dónde van los deseos, los sentimientos básicos, que son pocos, ¿no? Alegría o tristeza, ira, eso, bueno, qué es lo que está pasando en mi interior. Digo, para el creyente hay que agregarle el enteus, el entusiasmo, ¿no? Uno esto lo hace no solo, como te decía, bajo la mirada de Dios, no solo poniéndose en las manos de Dios, sino dejando que Dios entre. Y esto no es ningún Sí, pero disparate es ni difícil en general alienación. para el hombre que quiere controlar todo, porque en general todos queremos controlarlo, no nos permitimos esto. Y bueno, acá, Es un tema. sí, bueno, acá está el testimonio ya nos vamos a otra palabra, ¿no? De estas que no, bastante devaluadas, pero sin embargo con mucho sentido. Este es el testimonio de los santos, particularmente de los místicos. Hace un tiempo que estuvo el padre Villarejo, que nos hablaba de Teresa de Jesús, de Juan de Mm. Ávila, de Juan de la Cruz. Y bueno, estos llegaron a captar y experimentar en su vida que claro, el resignar los deseos y antojos, incluso cierto aspecto de la libertad y dejar actuar a Dios, lleva a una madurez, a una plenitud que no la tenemos por el camino del ego desatado, del Sí, pero narcisismo que a también una veces no confianza tenemos. muy grande. Por eso es un abandono. Claro, a nosotros no nos gusta, hay dos palabras que no nos gusta a los modernos, digamos, a los de este tiempo, la palabra obediencia, no nos hace ninguna gracia, ¿no? La palabra abandono, que los místicos lo usan mucho, el abandono, la obediencia y el abandono en las manos de Dios, ¿no? La obediencia como escucha, como dejarse llevar por la voz de Dios, claro, en la convicción de que Dios siempre te lleva a buen puerto, ¿no? Pero claro, uno tiene otros deseos, otras voces, No, no, y así claro, nos aparecen va. otros deseos y Y el entonces uno abandono, como quiere vos lo controlar el decías, ¿no? camino. Como un gran acto de confianza, ponerse absolutamente en las manos de Dios, ¿no? Pero yo a eso no llego. No, no, Todavía. simplemente, Pero es la lucha, es la batalla de bueno, cada día. el alcance en general a todas las personas, algunos más conscientes, otros menos conscientes, pero es. Y yo creo que esta gente que llegó a decirlo y llegó a vivirlo es porque, llegó a escribirlo es porque primero lo experimentaron, lo pelearon, y, y bueno, pudieron vivirlo, ¿no? No, y después se los ve con una serenidad. Me viene ahora la imagen de Pironio. Las veces que yo lo vi con una tranquilidad, con una serenidad eh, enorme. Bien. La experiencia de los monjes, ¿por qué los monasterios atraen incluso a no creyentes? Acá tenemos el caso de los toldos, Sí, fíjate sí, los que sí. venían a visitar a Mamerto, a los monjes eran de todo tipo y pelaje, Mm. dicho con un toque de humor, no necesariamente era gente creyente y de toda condición, sector y ámbito, ¿no? Pareciera que hay un atractivo, bueno, por lo que vos comenzaste diciendo, la espiritualidad, eso interior, esa Claro sed, que ese es. hambre que uno tiene y que busca saciarlo de alguna manera, ¿no? Hoy que me decías del cumpleaños de Monseñor Martín, hay una cosa graciosa. Una vez, no me acuerdo cómo venía la conversación, de esas conversaciones de sobremesa así, distendidas, y hablando
de los monjes, que bueno, a veces como nombran un monje obispo, los monjes que fueron papas, siendo que bueno, estaban en su monasterio, el mundo, las cosas, no me acuerdo, hablando de algo que decía San Bernardo, ¿no? Y un poco la opinión de los que estábamos ahí era que, bueno, no, había que poner de pastor a un pastor, a alguien con experiencia. Y fíjate lo que dijo la contestación con humor y cierta ironía. Sí, dice, pero bien que cuando había que reformar la iglesia pedían, ponían de papa a un monje. Y es cierto, es una especie de constante y en varios siglos, ¿no? ¿Mm? Que hubo papas monjes en momentos cruciales, ¿no? Que había que tomar decisiones y iniciar unos procesos de Sí, sí, reforma. como Me preparado quedó, ya para me las... quedó mucho eso, que bueno, Claro, al final, para los grandes cambios, las grandes reformas, hay que poner un espiritual, ¿no? Un sí. pragmático, ¿no? Sugestivo. Pero que después eran bien pragmáticos, ¿no? Y Porque bueno, porque el día a día lo llevaba a eso, pero sí. venían con esa fuerza de interior y esa tranquilidad interna de las decisiones. ¿Qué estarán pensando los oyentes de todo esto? Entusiasmados y Pero seguramente atentos con Dios adentro. con Dios. No, ¿No? Bueno, no, pero me refiero, lo que quiero decir, escuchando con atención por la riqueza de tu mensaje, ¿no? sí, o perdidos en la mar. No, porque a lo largo de la vida en distintas etapas todo el mundo quiere mirarse un poco hacia adentro. Así cuando nos levantamos y nos vemos en el espejo y no nos gustamos a veces y decimos, yo mira qué cara de dormido que tengo, o me tengo que afeitar, me tengo que acomodar. Bueno, Sí, porque una preocupación, mira, esto lo digo también así con una especie de también de ironía, como decía recién, porque una de mis preocupaciones siempre ha sido, bueno, cómo conectar la fe con la realidad, ¿no? La vida de fe, la vida de la comunidad cristiana, de la iglesia, con la vida sacramental, y esto a veces, ¿m? A mucha gente les cae como ajena a su sentir, a su pensar, a las preocupaciones y los problemas de la vida, ¿no? Y bueno, por eso siempre esa preocupación, ¿no? Por acortar distancias, ¿no? Eh, pero te agradezco este recuerdo, claro, a veces no andamos con el diccionario de griego todo el día, e ir a la raíz de las palabras te descubre una hondura, una profundidad y una riqueza que no la tenemos presente siempre, ¿no? bueno, pero la El sabiduría, enteus, el en la Dios, que eso es sabiduría de hermoso. los griegos y del latín siguen siendo esenciales hoy para mirar el sentido de las palabras. Esto es de perogrullo. Ujú. Fíjate, Sí, sí. desde la raíz griega aparecen todas las palabras hacia la ciencia. Y por qué es eso de la profundidad? Tomemos la palabra geografía, tomemos la palabra historia, tomemos las expresiones en medicina, dicho por los mismos médicos, vienen con esas raíces desde los griegos. Lo más cotidiano viene desde la raíz latina, pero también con esa profundidad que yo, ponemos la palabra que la utilizamos todos los días, del latín origo, el origen, la palabra origen viene de ese origo, que era el lugar donde se nacía. Y uno cuando ve eso dice, la sabiduría de encontrar con sencillez las cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Y así podemos seguir enumerando. Hace poco, y viene a cuento esto, de pasada escuché no sé si te acordás del padre Max Alexander, uno de los monjes de los Sí, toldos. sí, Alex, sí. Sus padres muy amigos de Pironio, de origen judío, bueno, una biografía interesante, pero no es eso lo que quería decir. Y incluso era un video con un curso sobre los salmos, ¿no? Pero en un momento él usa una comparación entre metalurgia y liturgia. En realidad lo de metalurgia no es así del todo la etimología, pero bien usada la comparación, ¿no? Dice, metalurgia es la transformación de los metales. Mm. La liturgia es la transformación de la gente, del pueblo, de la comunidad, pues la palabra liturgia quiere decir
de por ahí viene. Me gustó esto. Bueno, Sí, pero transformación una de los metáfora. metales y transformación de la persona, pero de la persona en comunidad también. Esto también es potente. Fíjate, para nosotros la liturgia que es las ceremonias, las celebraciones, los rituales de la iglesia, desde el bautismo a la misa, a veces lo tomamos simplemente como ritos, ¿no? Incluso el uso de la palabra rito. Bueno, son ritos, ¿no? Un dejo despectivo allí, Sí. ¿no? Qué interesante es descubrir esto. Bueno, en esa celebración bien participada, ¿no? Si uno se mete adentro, si uno se involucra y se deja llenar, bueno, caemos en el entusiasmo nuevamente, Sí. se dejan llevar llenar por la riqueza de la palabra, del canto, de la oración, es decir, todo lo exterior entra y opera, bueno, ahí una liturgia, ¿no? Es decir, una Bueno, transformación de la me persona. viene a la memoria con lo que acabas de decir, la metalurgia, transformar los metales, sé que no Julio es muy creativo en eso, dicho sea de paso, Así es. y hay una gran industria y potencialidades, con la liturgia, que ayer el obispo, en una misa que la dedica por la patria, invita a tomarnos, ¿no?, de las manos, y recordando la visita que hace el Papa. Y la canción, sí, sí. Y en aquella época los que nos acordamos era Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, y se victoriaba con mucha alegría. Y conjuntamente con ello, San Juan Pablo II hoy nos invitaba a hermanarnos con ese gesto. Y ayer, en este contexto que tenemos hoy la Argentina, de crisis y de divisiones, tomémonos de la mano y empecemos a pensar juntos en un camino de hermandad y de construcción. Fuerte, por eso me quedé con lo de la liturgia. ¿Cómo? Sí, Porque el metal lo vemos con la máquina. sí, sí. Gracias por el aterrizaje, porque viene muy a cuento, para aterrizar en todo sentido, de lo que veníamos hablando de lo espiritual y Sí, que no por es andar eso. por las nubes y esto, hasta lo concreto de la realidad. Hermosa esa metáfora que creo que ya deja de ser metáfora porque No, es no, una especie de es una urgencia. invitación a concreto, no es Sí, 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 metáfora esto, sí. es una invitación Francamente, bueno, concreto. estos días justamente el obispo pidió hacer como una especie de triduo, de oración por la patria, estos 3 días como para prepararnos a las elecciones, porque también acá esto preocupa un poco, ¿no? La devaluación de la cosa pública, de la república, bueno, los organismos, las instituciones, claro, ahí ya entramos en otro, lo podemos dejar para otro programa, ¿no? Entre el contenido y la forma, las instituciones y sus representantes, quienes ocupan los cargos, bueno, puede estar muy de capa caída la dirigencia, pero bueno, eso no podemos dinamitar lo institucional, ¿no? Que es mucho más que una formalidad, es Tal la cual. organización que se ha dado a una sociedad no para funcionar, para vivir, ¿no? Entonces, sin ser apocalípticos, ni exagerados, ni nada de esto, pero hay riesgos, a ver, sí, exagerando un poquito, pero para que se entienda la metáfora de división, de ¿Mm? enfrentamiento, de desintegración, de estallido, no de estallidos sociales, de bombas, quemas, ni nada de eso, pero, viste, de esos infartitos sociales ¿Mm? así, y cortocircuitos, Sí, ruptura por sí, sí, acá, sí, tal ruptura por cual. allá, insulto por acá, insulto por allá, no, entonces no nos hacen bien, no nos hacen bien. Podrán ser dinámicas y estrategias, más de un asesor lo piensa así, para ganar una elección, pero no para construir una nación, Bueno, ¿no? el otro día Esto, una candidata que estuvo acá, Tabela, que fue directiva de la Universidad de la UNOVA, nos decía, pensemos en que entre todos tenemos que empezar a trabajar y sacar toda la parte de agresión constante. Trabajemos la no agresión y empezando por la dirigencia. Como dirigente,
avergonzada de lo que observa y este cruce verborrágico, pirotécnico, y que hace muy mal a las personas y a la sociedad en su conjunto. Y hasta todos tenemos que ser humildes, y cada uno recoger. La parte que le toca, más bien. Sí, hace un tiempo, este, en la calle, bueno, una persona, le había gustado, creo que fue no sé si unas declaraciones del obispo, un te deum, que valoraba el tono, no sé, lo que escuchó, no recuerdo bien las circunstancias, ¿no? Pero valoraba el tono, la forma, además del contenido. Porque me dijo una cosa, dice, porque ustedes, dice, por el clero, dice, porque ustedes, claro, es muy fácil de retar desde un púlpito y decirle a los demás cuando no pueden contestar, después nos acordamos de Alfonsín, que le había contestado al vicario Castrelo, dice, cuando es muy fácil decir, no podés ni contestar ni defender. Me hizo mucha gracia, por un lado, pero por otro lado, digo, recojo el guante del mensaje. También los predicadores, tenemos que recordar, bueno, que no solamente hay que sermonear, retar y decirle al otro lo que tiene que hacer, ¿no? Que, bueno, nuestra prédica tiene que ser también convocante de cara al bien común, Claro, iluminar unas bueno. problemáticas, ¿no? E invitar o abrir un camino de esperanza, abrir una puerta, ¿no? Aquello del Papa Bueno de Juan XXIII, Bien, bueno, ver más lo que nos une que lo que nos divide, no queremos profetas de desventura sino de así esperanza, es. mira, Es así. unidad y esperanza. Bien. Bueno, para seguir cerrando, arrancamos con espiritualidad. ¿Qué nos queda como punto central? Porque la ramificamos, pero quiero volver al hombre interno, a mirarnos por dentro. Como dicen los chicos, que no sé qué quiere decir exactamente, pero no ser grosero. Te fuiste al pasto, dicen los chicos, te fuiste a la banquina, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, o sea, Teníamos el te fuiste al camino. pasto. Bueno, nosotros de espiritualidad nos fuimos al pasto, no, pero creo que hubo una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Y bueno, vamos a tener que seguir la Sí, próxima, no, ¿no? me encantó el desafío y el tema, Eh, porque hoy muchas personas están buscando ver cómo mirarse en el espejo de Sí, adentro. sí, sí, sí. Por eso San Ignacio de Loyola, que bueno, abrió una puerta y con sus ejercicios espirituales, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Es un manualito, digamos, para Bien, bueno, ejercitar la vida interior, ¿no? Eh, Miraba, hoy te encontrás en nuestra ciudad, también los otros días estaba en Bragado, pasé por unos lugares ahí y te encontrás con gimnasios en muchos rincones del pueblo, ¿no? Parece muy bien, el cuidado del cuerpo es el cuidado de la vida. Y se me ocurrió, habría que buscar, y no en oposición, sino integrando, ¿no? Gimnasios del alma. ¿Cómo bueno, fomentar, cómo fomentar los ejercicios interiores? Incluso siguiendo el refrán aquel de mente sana en cuerpo sí, sano, bueno, como cuando ejercitas el cuerpo, ejercitas el espíritu y cómo ejercitando el espíritu se ejercita el cuerpo. Ahí murió hace poco un sacerdote que estuvo muchos años en la Argentina, pero después se fue, creo que era croata, volvió ahí, jesuita, de las épocas que Bergoglio era provincial de los jesuitas, bueno, el padre Francisco Yalix. Él predicaba unos retiros y seguía viniendo todos los años a la Argentina, ¿no? Él predicaba unos retiros donde muchas de las charlas, las actividades eran con actividad física, ¿no? Él llamaba la gimnástica, le decía, bien. porque era medio Sí, trabado sí. para hablar, ¿sí? No, y creo que tiene una publicación, un librito que se llama algo así como ejercicios interiores, ejercicios de vida, es esa idea.
lo dejamos para la próxima. Bien. Padre Daniel, muchísimas gracias por todo el mensaje y abrirnos la cabeza constantemente.